una gorgonia, que alguna esponja que ha ido creciendo espontáneamente, veis ahí ese piquito, esto de aquí, ¿vale? Y luego veis, bueno, la cuello esponja, esta azul, la tenemos por todo el acuario, eso es fotosintético, ha crecido ahí un poco por error y lo tendríamos que quitar. Luego vamos a dar un poquito de esponja, o sea que no me enrollo en esto. Nada, estos son los tipos de acuarios que vimos el otro día con Emilio, ayer, vamos, que tienes que llevar un poquito al límite porque tienes que estar alimentando muchísimo a los corales y al final eso acaba traduciéndose un poco en fosfatos, nitratos a un nivel un poco. Entonces tienes que estar jugando siempre un poco con cuánto puedes alimentar para que los corales vayan lo mejor posible, jugando un poco con la calidad de agua, que tampoco se te acumulen demasiados nitratos, ni fosfatos, ni historias para que no vayan demasiado mal, ¿no? Y al final, bueno, pienso que nos hemos podido pasar un poco. Veis las colonias de fisogiras o plerogiras pues han tenido regresión, esto ha pasado a lo largo de los años, pero veis que de la roca se ve, si os fijáis, que tienen, o sea, eran grandes en principio y se han quedado pues, pólipos aislados. Luego veis tubastreas salvajes, son estas y aquí un par. Sin embargo veis que también han aparecido tubastreas por toda la pared, por aquí, bueno, un poco por todo el acuario, ¿no? Hay pólipos por todos los lados, por el suelo incluso. Y veis que las salvajes pues también han tenido regresión, pérdida de tejido, y sin embargo las colonias que están creciendo están estupendas, ¿no? Eso es lo típico que se dice siempre, que los animales en general que nacen en cautividad son mucho más resistentes que los salvajes, por el hecho de que, en este caso, el que nace y empieza a crecer es porque lo puede hacer en estas condiciones. O sea que ya está adaptado, es una especie de selección, ¿no? Y los que empiezan a crecer así ya toleran esos niveles de fosfatos y pueden empezar a crecer sin mucho problema, ¿no? Y sin embargo las colonias salvajes pues a la larga acaban teniendo algún problemilla.